todas y todas las personas que están presentes. Bueno, este es nuestro espacio virtual. Yo soy Globalito. Este día vamos a tocar el tema de psicomotricidad e inclusión educativa. Espero que hayan almorzado muy bien, que estén con todas las energías para que podamos escuchar y aprender todo sobre la psicomotricidad y la inclusión educativa. Y además, quiero recordarles que siempre tenemos nuestra página de Facebook. Vamos a subir todos nuestros retos y los videos que estamos transmitiendo en vivo para que le puedan dejar sus likes y también nos puedan dejar sus comentarios para que podamos ir mejorando cada vez más en este grupo de estudio. También no se olviden que estamos en YouTube, como Yo Soy Globalito, y también en Instagram. Entonces, ahora yo voy a pasar a presentarles a mi compañera Grecia Nina, estudiante de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de 10º semestre. Hola Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, Grecia. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy alegre de poder estar una vez más en este espacio y pues nada, una vez más impartiendo conocimiento a partir de nuestros invitados. Exactamente, justamente en este tema que vamos a estar escuchando y vamos a estar aprendiendo, está invitada nuestra licenciada de la carrera de psicomotricidad, docente también de ahí, la licenciada Rosvita. Bueno, yo les voy a dejar para que ustedes puedan charlar y podamos aprender mucho más de este tema. Así que atentos a todas las cosas que tienen y no se olviden que después de que pase este tema, estamos listos para escuchar las preguntas que tengan. Muchas gracias y atentos a todo lo que vamos a aprender hoy. Gracias Pablito, nos vemos. Muy buenas tardes a todos. Más este es tu espacio de Globalito donde juntos aprendemos a partir de las diversas entrevistas que tenemos con diversos docentes invitados. En esta oportunidad tenemos un tema bastante esencial, importante también dentro de nuestra formación, que va dirigido no solo a los estudiantes, sino también a todas personas ya profesionales, inclusive profesionales en otras áreas. Este tema, denominado psicomotricidad e inclusión educativa, hoy compartiremos un poquito más de todo lo que es contenidos, la información que corresponde a este tema, con una invitada muy especial a continuación. Ella es licenciada en psicomotricidad, actualmente consultora de inclusión educativa en la organización Life for the World para Bolivia, Luz para el Mundo, bueno, es una organización global de discapacidad de desarrollo. Esta organización fue fundada en 1994. Aquí tenemos con nosotros, y es un gusto poder presentarle a la queridísima licenciada Rosvita Aguilar. Buenas tardes, hola Grecia, un gusto tenerte también en esta invitación que me han hecho y pues presumo también que estamos en contacto también con muchos estudiantes que en algún momento han sido colegas, compañeros y también alumnos, ¿no? Entonces, un saludo para todos en esta tarde y pues dispuesta un poco a responder todas las preguntas que me hagan y tal vez aportar en algo, compartir, digamos, este tiempo y compartir experiencias también. Así es, licenciada, agradecer su presencia y su disponibilidad para el día de hoy. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este espacio está dirigido para diversos profesionales ya, en nuestra área, también en otras áreas. Y bueno, el principal objetivo para el día de hoy es poder hablar de esto, que es la inclusión educativa y qué es la psicomotricidad, qué hace la psicomotricidad en relación a esta área. No sé si le parece, podemos empezar tal vez por determinar un poquito qué es la inclusión educativa. Bueno, en realidad sí es importante empezar por ahí, ¿no? Porque para entender la relación justamente con la psicomotricidad y el trabajo particular, por ejemplo, que posiblemente algunos profesionales también hacemos aquí en Bolivia, que es muy peculiar y porque nos ajustamos también a la cultura, a las políticas que existen, a las instituciones y todo eso, ¿no? Entonces, responder a esas necesidades. En realidad, para explicar un poquito lo que es inclusión educativa, tenemos que entender que
ha habido un proceso, ¿no? Un proceso paulatino, progresivo, seguramente, de atención a las personas que tienen discapacidad, que ahora tiene esas denominaciones en nombre después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En realidad es un enfoque, ¿sí? La inclusión. Podemos hablar de inclusión social, pero específicamente cuando hablamos de inclusión educativa, pues puede definirse como una respuesta de repente a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, ¿no? A través de la mayor participación en culturas, en actitudes en sociedad, todos con un enfoque común. Y como es un enfoque, ¿sí? Corresponde a modelos educativos o modelos de atención, ¿sí? Porque los primeros no eran necesariamente educativos, pero estos modelos de atención habría que entenderse un poquito un poco yendo hacia atrás, ¿sí? Todo ha partido, digamos, comenzando en la mirada sobre la persona con discapacidad, desde la sociedad y las formas de atención a esta persona. Entonces, la primera etapa siempre ha sido, de alguna manera, en diferentes culturas, un poco discriminatoria o que no entendían esta situación, pero ha empezado a trabajarse desde un modelo médico, ¿sí? Un modelo médico de rehabilitación, donde la mirada sobre la persona era pues una persona que tenía o secuelas de una enfermedad, una patología o de alguna lesión, y a estas secuelas, digamos, habían que intentar recuperar lo más posible, porque se hablaba, digamos, en un contexto así terapéutico, ¿no? Entonces, de rehabilitación, claro, y de repente eso ha marcado mucho también una época de buscar, digamos, soluciones o mejorar tal vez la calidad de vida, pero con técnicas de rehabilitación desde diferentes áreas, ¿no? Y equipos, seguramente. Claro. Sin embargo, se marcaba mucho la deficiencia de la persona. La deficiencia en realidad es esa limitación que tiene física, psíquica, sensorial, etcétera, la persona, pero hay que entender lo que es discapacidad, ¿no? Que la discapacidad es el resultado, ¿sí? Entre estas limitaciones, deficiencia de la persona, con el contexto educativo, con las barreras que debe enfrentarse y también con las oportunidades, ¿no? De desarrollar, de salir adelante y las oportunidades que ha tenido, la accesibilidad, ¿no? Entonces, en ese entonces se centraba mucho en la deficiencia, en las limitaciones de la persona, ¿no? Y se atendía de una manera terapéutica, uno a uno. Y todavía no se hablaba de educación, ni idea. Esas personas con estas limitaciones no iban a la escuela, no podían educarse. Sin embargo, nace la necesidad de, digamos, una educación, porque de pronto estos eran, por decirte, si era un adulto que había perdido una función visual o motriz por un accidente o algo, ¿no? O auditiva, o digamos, ha quedado ciego. Entonces esta persona decía, bueno, hemos hecho tratamiento, hemos hecho terapia, hemos estimulado esto, ha desinflamado el nervio óptico, etc., pero no va a recuperar la vista. Entonces ahí la ciencia o la parte, tenía como ya un tope, la parte médica, ¿no? Entonces decir, ¿qué hacemos? Necesita adecuarse a otra forma de vivir y necesita ser tal vez entrenado, educado en esto, ¿sí? O en el caso de los niños, porque si hablamos de niños, digamos, y rehabilitación, la palabra se ha quedado un poco, ¿no? Pero no, los niños nunca han estado habilitados, sí, si vamos a esa, ¿no? Porque ellos han nacido por ahí con un daño neurológico, por cualquier situación, y que ellos están ganando esas habilidades. Entonces, no es rehabilitarlos, porque no es que han nacido habilitados para eso, ¿no? Y luego se los... Entonces, estos niños, por eso ahora también se maneja, ¿no? Habilitación. Entonces, necesitaban educación. Y en ese entonces, ni idea de ponerse a una escuela regular, pues. Entonces, nace la necesidad de que haya un enfoque educativo. Entonces nace la educación especial, ¿sí? Porque consideraban a estas personas especiales, ¿no? O excepcionales. Por eso incluso hasta la palabra, ¿sí? Yo creo que mis estudiantes o compañeros o los colegas que nos deben estar viendo, se nos ha quedado incluso, ¿no? Hablar de personas especiales, ¿no? O personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, viene de pronto a nivel, digamos, entre los pedagogos, entre otros profesionales, empieza también a trabajarse un poquito el tema de educación especial, ¿ya? Y al principio incluso era como una formación adicional, digamos, o posgradual, de repente, ¿no? Y claro, las primeras educadoras especiales eran pues, como las Coca-Colas en el desierto, vamos a poner eso, ¿no? Y muy cotizadas, wow, soy educadora especial. Claro, porque manejaban como metodologías específicas, ¿sí?
¿sí? Y justamente paralelamente a esa escuela especial, en algún, ¿no? Una mezcla un poquito entre digamos, lo educativo, pero también con esa necesidad de involucrar dentro de estas unidades educativas especiales que a veces se creaban dentro de los centros de rehabilitación. Y entonces de incorporar en algunos países, digamos, dentro de este equipo multidisciplinario al psicomotricista también, ¿no? Y como este psicomotricista va a trabajar tal vez con este equipo o parte de este equipo, que sé que en muchos países incluso existe el área, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Tenemos todavía escuelas de enfoque, escuelas especiales de educación especial. Sé que en muchas de ellas hay el área, ¿no? Pero no siempre hay psicomotricistas trabajando ahí, sino que, pues, como son áreas específicamente para maestros, pero bueno, que hacen psicomotricidad o lo que sea, pero realmente este espacio tendría que acompañar, digamos, a las escuelas especiales. Entonces, en el mundo, así como la psicomotricidad ha ido progresando y cambiando también, ¿no? Desde un enfoque también de rehabilitación, ¿no? Inicial, luego ha trabajado un poco la parte educativa, involucrando ya otros elementos. También en el tema educativo, paralelamente ha habido este cambio, ¿no? Porque creo que los dos puntos del eje era justamente la atención a la persona con discapacidad con estos enfoques. Luego se empezó a hablar mucho de derechos, ¿sí? Se han habido encuentros, que el Dakar, que no sé qué, que la convención, y hablar de la educación como un derecho. Entonces, un poquito se empieza a visibilizar ya otra mirada, ¿no? Una mirada un poquito más abierta, y de pronto la necesidad, digamos, de que fortalecer estos centros de educación especial, donde hay profesionales, y que también haya de repente profesionales que van a acompañar este proceso, ¿sí? De la educación especial nace, o sea, como consecuencia, de repente otro, porque de pronto los métodos especiales que han nacido, hay muchos métodos que se han trabajado en educación especial, que son famosos, que ahora lo trabajamos en educación regular. Por ejemplo, no sé, el método Montessori, que es famosísimo, el tema de rincones. Inicialmente sí he trabajado para el tema de educación especial, ¿sí? Y hay otros métodos, por ejemplo, la lectura grupal, el tronco, hay muchas cosas que eran, por ejemplo, dirigidos hacia allá, ¿no? Hasta a ese y claro, con las familias como un poco, si habían psicomotricistas, siempre desde el lado todavía terapéutico, ¿sí? O acompañando educativo, pero ya con esta mirada de la educación especial, también empieza a evolucionar y decir, pues estos chicos ya con esto han mejorado, hay técnicas, cosas que les ha ayudado, han fortalecido, han ganado habilidades, y muchos decían, pues yo he sido, así, no sé si, bueno, en mis buenos tiempos, hace muchos años, profesora, o sea, educadora especial también. Entonces, decía en aquel tiempo, y creo que me ha pasado a mí como a las educadoras especiales, decían, bueno, necesitamos, o sea, o estos chicos han desarrollado habilidades, ¿no? Entonces, solo les falta socializar, solo sería bueno que entren al contexto educativo regular. Y más o menos en esa etapa igual han empezado a hacer las primeras experiencias y han empezado a formarse también buscando lo mejor para sus hijos, agrupaciones de asociaciones de padres de familia, que han empezado a entrar a contactarse con equipos de terapeutas, nuevas miradas sobre la intervención con personas con discapacidad, que un poquito tenían ya un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Entonces, en este cambio de enfoque nace la integración escolar. Inicialmente se llamaba integración al aula común. La integración tiene un fin, que es social en realidad, ¿no? Que la persona vaya a socializar. Y es básicamente llevar grupos de personas con discapacidad a las escuelas de educación, digamos, regulares, con apoyos externos, ¿no? Donde definitivamente como partían de un principio de normalización, entonces el esfuerzo no era de la escuela, por supuesto era de la familia, del equipo de terapeutas, y ahí seguramente el psicomotricista apoyando para que haga, para que participe, ¿no? Para que mejore seguramente, que se ha dado en algunos países, ¿sí? En otros no, por ejemplo, dime, preguntabas algo, querida. Sí, antes que pasemos, tomando en cuenta el contexto ya mencionado y de todo aquello que usted nos hablaba, cómo ha sido el cambio de transcurrir de todo, bueno, del tiempo atrás hasta el día de hoy, podríamos tal vez hacer la distinción de lo que es de inclusión educativa y educación inclusiva, por favor. Bueno, en realidad, en muchos contextos se toma como sinónimos, o sea, como que el orden de los factores no altera el producto. Sí, hay muchos que lo manejan así, ¿sí? Pero cuando tú hablas de inclusión educativa,
¿ya? Haces como que el peso o la importancia en el tema de incluir, o sea, del modelo de inclusión, ¿sí? Pero cuando hablas de educación inclusiva, que yo, esto es personal, ¿no? O sea, no lo vas a encontrar en un libro. Es mi apreciación. Que cuando, digamos, hablando un poco ya de cuando hablas con otros profesionales, equipos, cuando se centran en educación inclusiva, entonces parte de la educación, ¿sí? Que estás hablando de un contexto educativo como principio y que dentro de este contexto hacerla inclusiva. Esto es una percepción que tengo, digamos, en el trabajo con equipos, con personal, con instituciones, ¿no? Que más o menos sería como medianamente la diferencia. Muchos lo toman absolutamente como un sinónimo, que da igual hablar de educación inclusiva o inclusión educativa, pero yo encuentro que cuando, sí, digamos que no sé si es una diferencia realmente terminológica, me parece que es un poco más conceptual, o sea, me refiero que influye, una cosa es una definición, ¿no? Y otra cosa es un concepto, que lo que cree el colectivo, ¿no? Respecto a esto, entonces, yo un poco me refiero a eso. Aquí, por lo menos, tenemos esa un poco percepción y cuando hablan de la educación que se haga inclusiva, es que como poner una característica o una modificación en el enfoque educativo y dentro de un contexto educativo. Pero cuando hablan de la inclusión, ya como, no sé, un tema de derechos, de un enfoque de derechos, entonces se habla de la inclusión en todos los contextos, ¿no? Educativo, laboral, social, en salud, ¿no? Entonces, un poquito cambia, generalmente utilizan este término quienes trabajan un poco más bien como ser garantes de derechos o que trabajen en proyectos, digamos, para hacer que las personas, digamos, o sea, se pueda defender el derecho, ¿no? A la educación, a la vida, a la salud, etcétera, y que las personas también se empoderen de esto. ¿Sí? Entonces, pienso que se lo utiliza dependiendo del lugar, pero generalmente cuando estamos en contextos educativos, esto es algo que observamos, no sé si será de la misma manera en otros países, pero generalmente hablan de la educación que se haga inclusiva, ¿no? Un poco refiriéndose a un cambio de modelo de enfoque o mejorar el enfoque de la educación, ¿ya? Y un poco para continuar lo que quedaba así medio colgada, pero bien la pregunta puede ser que otros también tengan esta misma duda. Es importante. Sí, por ejemplo, ya en el tema de integración, ¿sí? Por ejemplo, en Bolivia ha habido cambios, ¿no? También ha habido pocas reformas educativas y justamente ha coincidido con un cambio de gobierno. Entonces, como habían ya algunas experiencias en Latinoamérica, en España, en la Argentina principalmente, que habían grupos de padres de ASDRA, me parece, con niños con síndrome de Down, etcétera, que habían tenido bonitas experiencias sobre esto y que algunos planes y programas y modelos estaban cambiando también. Entonces, nuestra normativa, como no tenía en realidad una respuesta para esto, pero bueno, absorbe estas experiencias. En aquella vez estaba la ley 1565, ¿no? De la reforma educativa, que pone como una propuesta el tema de integración pero no era obligatoria, o sea, quienes querían podían involucrar dentro de las escuelas. Ahí todavía ni idea en Bolivia de la psicomotricidad, todavía estábamos, digamos, en pañales, de hecho no había ni la carrera ni nada. Sin embargo, digamos, también los terapeutas estaban haciendo un avance hacia el juego, ¿sí? Habían, digamos, enfoques de los fisioterapeutas hacia trabajar también el tema de actividades psicomotrices, pero no como tal la psicomotricidad, ¿no? Entonces, sin embargo, coincide, ¿sí? Coincide un poquito con, me parece que en este podcast también la llegada de la primera profesional en psicomotricidad a nuestro país, ¿sí? Que bueno, todos saben quién es, y que sí, realmente gracias a ella es todo, porque ahora está. Entonces, también en esta época seguramente ella ha ido trabajando, justamente preparando a los niños para desarrollar estas bases psicomotrices, un poco ya dentro del enfoque de la educación psicomotriz, ¿no? Ya no tanto de la rehabilitación, sino de ese enfoque educativo, ¿no? Tomando estos emergentes, qué sé yo, y también preparando a estos niños para este reto que era la integración al aula común. En nuestra ley pasa eso, y algunas escuelas, o proyectos educativos particulares, privados, y también las escuelas Fe y Alegría, que son a nivel nacional, se animan a hacer esto, ¿no? La posibilidad de ingresar estudiantes con discapacidad
no habían todavía escuelas de rehabilitación, así se llamaban, y de educación especial. Las primeras de aquí se han trabajado con personas ciegas, en Oruro, y luego, digamos, en otros departamentos, luego con personas sordas, luego con niños con discapacidad, y muchos centros de rehabilitación, que antiguamente era un poco el tema de terapéutico, es donde se han abierto las escuelas o aulas de educación especial, porque era más o menos. Sin embargo, han empezado también paralelamente las primeras experiencias, ¿sí? Las primeras experiencias de integración al aula común. Y claro, como la ley ya te lo permitía, ¿sí? Entonces, sin embargo, los maestros, claro, ni idea, ¿no? Porque habían sido formados en otro modelo, no tenían ni idea de cómo se hacía esto, pedían capacitaciones y han salido las primeras experiencias en Bolivia un poquito. No hay que perderse en el tema de que cómo trabaja un maestro, digamos, ¿no? Porque en integración, como al principio te lo decía, como que era un esfuerzo de la familia, de la persona, para integrarse, ¿no? Más o menos era un esfuerzo, con apoyos externos, que a veces tenían tutores, ¿no? Que a veces tenían maestras integradoras, porque pues, yo no sé manejar, no sé cómo trabajar con este niño, cómo le hago. Entonces, pues, se les daban contenidos muy, muy básicos, no se trabajaba mucho con una currícula, con la currícula regular se adaptaba en un sentido de quitarle contenidos o materias o cambiarle por otras más simples, porque el objetivo no era tanto lo educativo, ¿no? Sino era un poco más lo social. Y en este proceso también habían estas maestras integradoras o equipos con los que ayudaban a estos niños, a las familias. Y estoy segura que en este proceso también Eliana trabaja mucho por muchos niños que ahora ya seguramente ya son jóvenes y adultos y que han entrado en este proceso las escuelas regulares, ¿no? Pero mira que en ese enfoque, como que el esfuerzo era de la persona, de los estudiantes y de la familia, ¿no? En cambio, la inclusión, y aquí un poco para aterrizar en lo que es realmente la inclusión educativa, como un enfoque, ¿sí? La inclusión, en cambio, aterrizaba ya, o sea, ¿no? Un cambio de paradigma total. Aquí no es la familia la que se esfuerza, ¿no? Aquí se trata de que la escuela, ¿no? Se adecua, se adapta a la persona, ¿no? A responder a la necesidad de diversidad de necesidades, y no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los estudiantes, porque podemos tenemos en las escuelas niños con desnutrición, podemos tener en las escuelas niños de otras culturas que hablan otros idiomas, podemos tener niños trabajadores, ¿sí? Que, bueno, no sé si es tan legal eso, pero existe. Niños que viven en la cárcel, que igual es un error del sistema, no debería haber eso, pero lo hay. Sí, ¿Ya? Entonces, es el maestro, nuestra realidad. claro, entonces tenemos que responder a esa necesidad diversa. Sin embargo, aquí el esfuerzo ya se trata de que la escuela se transforme para llegar a esa respuesta, de entender que no todos los estudiantes, a entender la particularidad, ¿no? De cada estudiante, de que ya no son alumnos. Antes, la palabra alumnos, y todavía se maneja, ¿no? Alumnado, significa sin luz, ¿no? Que el maestro lo tiene todo y tiene que invertir en el que no sabe nada. Entonces, incluso esto ya se ha cambiado, son estudiantes con discapacidad, ¿sí? Y yo puedo tener estudiantes con y sin discapacidad. Pero aunque atiende a la diversidad de necesidades, aquí tenemos que entender que ya el enfoque está para quienes están en riesgo de exclusión. Y los que tienen mayor riesgo de exclusión pedagógica y social, en algunos casos, lamentablemente, cultural o de muchas cosas a veces, también son las personas con discapacidad, porque de repente todavía falta un tema de sensibilización, de conocimiento de la sociedad respecto a esto, ¿no? Al tema de los derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también esto involucra a niños con dificultades en el aprendizaje, porque la inclusión no es solo para, sino que todos los que están en riesgo de exclusión, niños con dificultades de aprendizaje que antes también eran sacados de los colegios, había deserción, porque era de un niño molestoso, caprichoso, que no sé qué, o que no puede, que no hace, y bueno, entonces también, y miren que desde la psicomotricidad, entendemos, yo personalmente, la experiencia de trabajo que tengo con niños con dificultades, ¿sí? Que la mayoría de los niños con dificultades en el aprendizaje, que así se los diagnostica ya en el colegio o desde el área pedagógica, educativa, tienen como base, la mayoría, 95% diría yo, en mi experiencia todos, ¿no? Pero habrá un rango de error seguramente, que tienen trastornos psicomotores. Y es justamente la especificidad de trabajo del psicomotricista, ¿no? Me parece que es en este momento que la psicomotricidad puede ser parte y es parte en realidad de toda esta inclusión. Y es, bueno, aquí va
el hecho de poder conocer y saber cuál es el rol del psicomotricista para lograr que estos procesos de educación inclusivos sean acerteros, sean de alguna manera positivos en estos estudiantes que usted está mencionando con capacidades diferentes o con trastornos, que es lo que manejamos también nosotros como psicomotricistas, niños de diferentes idiomas, como usted ya lo había mencionado antes. Ya, muy buena tu pregunta, Shesha, y me ha gustado mucho lo que has dicho porque esto me va a dar pie para hacer algunas correcciones también, ¿ya? No a ti, sino a la población en general. Miren que justamente a partir de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que se ha dado en el 2006, y que muchos países han ratificado, ¿sí? Dentro de esta convención, dentro de sus normativas, y Bolivia entre estos, ¿sí? Entre estos, y no son pocos, son 107 países, no sé cuántos, ¿no? Que han ratificado, y por eso también hablamos el tema de los derechos, la garantía de derechos, de que el derecho a la educación, que el tema de inclusión, y se están poniendo las normativas, pero hay algo que hay que entender. Mira que la mirada de la persona respecto a la persona con discapacidad ha ido cambiando, así como la mirada y el trabajo del psicomotricista, que antes tal vez tenía un enfoque un poco más, no sé, pues reeducativo, ¿no? Luego ha entrado de un poco el área educativa, un poco ya tomando otros elementos, y luego también ya terapéutica, ¿no? Con la mirada, que la mirada sobre la persona también ha ido cambiando, ¿sí? De la persona. Incluso también podríamos hablar de otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con cultura, con los avances. Pero mira, ha sido paralelo esta misma mirada también sobre el tema de educación. Y justamente eso es lo que marca. Por ejemplo, antes, voy con el perdón de las personas que podrían estar con discapacidad, términos peyorativos que se utilizaban antes, ¿no? O sea, porque eran personas así malditas, porque les ha pasado algo mal, ¿sí? Pero cuando ya entra el enfoque médico y se centraban sobre la deficiencia de la persona, entonces se hablaban términos como, por ejemplo, un minusválido. No sé si has escuchado alguna vez, ¿no? Hablar, se ha accidentado, minusválido ha quedado, o sea, por ejemplo, que se utilizaba en ese enfoque, ¿sí? Y la rehabilitación, o sea, habían términos que acompañaban el modelo y el enfoque, ¿sí? Cuando pasa al enfoque de educación especial, también recae, mire, como, digamos, desde la mirada de la persona, como personas especiales, excepcionales, con necesidades educativas especiales. Entonces, la persona especial, ¿no? ¿Ya? Y a partir de esto, nace un poco esto de los derechos de la persona con discapacidad, donde ellos se autonombran como personas, porque primero son personas, ¿sí? Y esto es tal vez un principio desde la psicomotricidad, conocer a la persona, al sujeto, como único, irrepetible, y por mis creencias, perfecto, no importa la situación en la que haga, que cada persona es única, irrepetible, perfecta, y que tiene muchas dimensiones, que esta persona es cuerpo, ¿no? Un cuerpo que expresa, que piensa, que siente, ¿no? Que es una persona, pero es una integralidad a la vez. Entonces, pero mira cómo está este enfoque caía sobre la persona, es personas excepcionales o especiales, o con necesidades educativas especiales. Luego pasa con esto de derechos a la integración, que te decía que hace un ratito lo hemos repetido, que ya eran con un fin social. Pero como la integración nace de la educación especial, se mantiene el nombre de personas con necesidades educativas especiales, ¿ya? Y es en esto que también dentro de los derechos, que no está mal decirlo, pero bueno, ya por el enfoque cambia un poquito, porque ahí nace el tema del enfoque de derechos, ¿no? Y donde las personas con discapacidad, y nosotros somos personas tal vez sin discapacidad, o sea, simplemente, hay términos que ya no se pueden manejar. Por ejemplo, una persona normal, ¿no? Entonces, ¿y el otro qué sería? Entre comillas. Anormal, ¿no? O sea, entonces, eso no se dice. O sea, yo no puedo decir, si tengo tantos niños, uno con discapacidad y los otros son normales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si los otros son normales, por consecuencia, el otro es anormal, ¿no? O sea, no se puede manejar ya estos términos, ¿sí? Porque, bueno, no se debería utilizarlos, ¿sí? Pero también ahora ha salido como una nueva onda que tampoco es correcta, ¿no? Lo que justamente has dicho, pero esto lo escuchaste en docentes, en licenciados, en personas en el banco, ¿ya? Lo he escuchado en los medios de comunicación, ¿sí? Primero, el que no se visibilice la persona como sujeto, como persona, ¿sí?
con la dignidad que merece, independiente de la condición que tenga. Entonces, por eso se marca como el adjetivo, como algo más importante la situación. Por ejemplo, decir discapacitados, ¿ya? Esto no está bien. No se puede decir discapacitados. Yo, por ejemplo, por ejemplo, soy una persona que me gustan mucho los animales y perro que veo en la calle lo acaricio, por decir, ¿no? Pero si a mí me contagian, digamos, de sarna, un perrito, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué me van a decir? La rosbita sarnosa o la sarnosa, no es correcto. Yo tengo sarna, ¿sí? Porque me he contagiado y luego, bueno, puedo hacer un tratamiento y me pasó. Pero el poner el nombre a la persona como sarnosa, por ejemplo, este es un ejemplo, bueno, para que se entienda. Entonces, no es correcto, ¿sí? No es correcto. Entonces, de la misma manera, no está bien decir persona discapacitada, o sea, los discapacitados. Y esto lo han escuchado los medios de comunicación cuando han hecho marchas y todo esto, ¿no? Los discapacitados están bloqueando la Plaza Bolívar. O sea, no se puede decir eso. Son personas, porque son personas antes con discapacidad, ¿ya? Porque es una condición que puede ser temporal o permanente, ¿ya? Y también, por eso, digamos, para quienes nos están escuchando, lo correcto es decir persona. Y pasa lo mismo con la discapacidad visual o auditiva. Es persona sorda, es persona ciega. Y no es algo de lo que tenga que avergonzarse. Pero también hay esto, que cuando, por ejemplo, yo tenía un amigo, y bueno, sigo teniendo algunos amigos, tengo un amigo que es ciego, y es gracioso porque cuando estamos con él y estamos en la calle o alguna cosa, las personas como que se inhiben de decir algunas palabras. O sea, ojalá, ¿cómo es? O sea, cuando te veo, digamos, ¿no? Ay, y se sienten mal, ¿no? Porque, ay, le he dicho cuando te veo y no, cuando nos vemos, es típico, nosotros los paseños, hablamos todo con hablar, con ver, ¿no? Nos vemos, ahí te ves, o sea, todo, ¿no? No ves que no está, ¿no? Entonces, hablamos mucho con eso. Entonces, como que fuera algo raro. Y el lenguaje con ellos es igual, porque se adapta en realidad, ellos ven con las manos, y más o menos así lo explicábamos a los niños, porque yo he trabajado realmente digamos, me han dado la oportunidad de trabajar en un inicial inclusivo. Entonces, los niños hablan con la misma naturalidad. Y decía, por ello veo y veo con las manos, ¿no? ¿Y tú con qué ves? Preguntaba, ¿no? O sea, a veces el niño para saber si la otra persona ve. Entonces, ellos con mucha naturalidad. Somos nosotros los que tenemos esos prejuicios. Entonces, lo correcto es decir persona con discapacidad, si es que te refieres, y nosotros no somos personas normales, porque nadie es normal, creo, ¿sí? Somos personas sin discapacidad, ¿sí? Y pare de contar. Entonces, también es bueno que aprovechemos este espacio un poco porque a veces, y esto que a veces mencionan algunos profesionales, personas con capacidades diferentes, ¿no? No, o sea, una mamá, me acuerdo, me decía, no, mi hijo no es ningún marciano, para que me lo diga que tiene capacidades diferentes o distintas, no sé qué, ¿ya? Porque la verdad es que todos tenemos capacidades diferentes. Exacto. Claro, o sea, todos tenemos, entonces, no es un término. Y otro que me encanta de ellos, de las personas con discapacidad, que ellos tienen un lema, ¿no? Ellos dicen así, nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, que si a mí me parece que es mejor decirles con capacidades diferentes, no importa, yo sea pues magíster o no sé qué, especialista, no sé qué, para definir eso, ellos definen qué se llaman y consideran que el prefijo dis, esa es una limitación, ¿sí? En algunas capacidades que tienen, por tanto, es una discapacidad. Pero son personas antes que todo y con una condición. Entonces, por tanto, son personas con discapacidad. Entonces, es bueno también saber esto y corregirlo, ¿sí? Y corregirlo porque te lo dicen personas, te lo dicen medios de comunicación, pero esto también es una forma también de socializar. Ellos han definido llamarse así, y por ahí tú me dices, la Licen Chatita, ¿no? Ay, Licen Choquita, o cualquier cosa, ¿no? Y yo te voy a decir, mira, Grecia, no me gusta que es Choquita, pero le queda Licen, ¿ya? ¿Sí, no? Porque Rosbita es muy complicado, ¿sabe qué? Le queda mejor que le digan Choquita, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo no puedo aceptar eso, porque digo, no, yo soy Rosbita y quiero que me diga Rosbita, o dime tal cosa, ¿no? Pero esa es mi decisión. Por tanto, sobre estas personas, y ellos han definido esto, no podemos decir, no, deberían llamarse así. No, o sea, no, ¿sí? Son personas con discapacidad y así lo dice la normativa boliviana nacional atenida a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para quienes están haciendo tesis en esto, entonces esto lo avala, está en las leyes nacionales, no puedo cambiar una ley porque me da la gana,
en la ley 223, la ley de la persona con discapacidad, de las definiciones, ¿sí? Y ahí van a, además, el capítulo 5, ¿ya? Y bueno, eso... Aclarado ya el término, me parece que ha sido una buena injerencia suya. ¿Nos podría aclarar tal vez un poquito cómo es en realidad este rol del psicomotricista? ¿Cómo es que el psicomotricista interviene en esta unidad o en el centro donde se encuentre? Ya. Ahora, mira que por qué he hablado primero de los modelos, ¿sí? Porque la intervención del psicomotricista ha ido evolucionando y cambiando de acuerdo a los modelos, ¿sí? Entonces, en una primera etapa de rehabilitación es parte del equipo, ¿no? Hará terapias, apoyos. En la etapa, en el modelo de integración, donde el esfuerzo es del niño y de los terapeutas para darle todas las habilidades y herramientas para que él se adapte a este nuevo contexto, pues el psicomotricista hace ese acompañamiento a la familia, al niño, y en las sesiones para desarrollar estas habilidades, ¿no? Estas bases psicomotrices que necesita, el desarrollo de todas las habilidades y capacidades que tenga en todas las áreas, ¿no? Para que él pueda adecuarse al sistema educativo y, bueno, reforzar lo que necesite. Y, por supuesto, digamos, ¿no? Las sesiones aquí ya son un poquito centradas cuando se trabaja en el tema educativo, ¿sí? Entonces también están enfocadas un poco a reforzar esas bases y contenidos pedagógicos que le van a ayudar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con, digamos, cuando cambia de modelo, ¿no? A la inclusión. Entonces esto es nuevo, ¿sí? Porque aquí, si la escuela es la que se adapta para recibir al estudiante con discapacidad, es pues importante que el enfoque de inclusión y el enfoque integral y el enfoque psicomotor ingrese en la escuela también, ¿ya? Entonces, hay muchas unidades educativas que han incorporado psicomotricistas en el aula, o sea, no, digamos, en la unidad educativa, y espacios para trabajar psicomotricidad, ¿sí? Educativa. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque cambia la visión. Quien tiene que adaptarse es la escuela, no el niño, ¿sí? La escuela es la que responde. Y aquí no solo estamos hablando de niños con discapacidad, estamos hablando de niños con dificultades en el aprendizaje, que como decía hace un momento, es la especificidad del psicomotricista, ¿sí? Los trastornos de base, o sea, los trastornos psicomotores, generalmente dan como consecuencia, o solo se evidencia en la parte educativa, pedagógica, como una dificultad en el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuán importante la presencia del psicomotricista trabajando paralelamente. Ahora, bueno, en nuestro país no existen maestros de educación física, ¿sí? En inicial, a nivel inicial. Y incluso en la ley estaba como contemplado el enfoque y psicomotricidad también. O sea, idealmente deberían ser psicomotricistas que trabajen con nivel inicial, justamente preparando las bases psicomotoras para que estos niños, ya sea en tema de prevención, preventivo, para, digamos, o favoreciendo, digamos, el desarrollo de habilidades, capacidades, bueno, desde esta mirada integral, desde el juego, desde las salas, seguramente, desde las actividades que se puedan desarrollar dentro de un contexto educativo, porque habrán lugares de acuerdo al enfoque, pues, porque habrán unidades educativas que te dan una sala de psicomotricidad y puedes trabajar con los cursos que pueden rotar y venir y hacer sesiones, ¿no? Reforzando estos contenidos, tomando los emergentes, teniendo un espacio también de una vez de esta psicomotricidad que se ha vivenciado, se ha reconocido durante estas experiencias pedagógicas, que tengan un espacio de representación y todo esto. Es una maravilla. Pero también vas a tener escuelas, y como está en la normativa, que también el enfoque supuestamente psicomotor desde las maestras de educación inicial, pero ellas no tienen tanto esta formación, ¿sí? Entonces, aquí no puede trabajar el psicomotricista porque es difícil ingresar. Sí en las escuelas de educación especial, entre comillas, que ya es otro enfoque además, pero digamos a nivel inicial, nosotros trabajamos en la capacitación a los maestros, ¿no? Sobre este enfoque de integralidad, sobre educación psicomotriz, sobre que la importancia del niño tenga esta experiencia de juego corporal para desarrollar estas habilidades, porque hay una tendencia muy fuerte en este tiempo a sentar a los niños a hacer tareas, ¿no? En nivel inicial. Entonces, niños que están expuestos a horas de televisión, niños que no tienen a veces ni hermanitos, ni espacios de juego en la casa, y encima van a la escuela, digamos al inicial, donde se están adelantando planes curriculares. Entonces, hay este desfase en niños que están inmaduros, porque además se ha adelantado la edad de ingreso
sin una, digamos, como te decía, un justificativo pedagógico ni madurativo, porque el justificativo ha sido que querían guarderías en el área rural y como no hay plata para hacer guarderías, entonces pues que entren antes a la escuela y ya. Y a eso se suma, digamos, esta exigencia educativa que tienen los papás de que los niños aprendan más antes, no sé qué, y que se salten estas etapas, esta etapa maravillosa de desarrollo de los niños, de desarrollar el juego simbólico, de las etapas del tipo de donde tienen que desarrollar y hacer todo tipo de juegos corporales para cimentar justamente las bases psicomotrices que estén centradas sobre cuerpo y pasivo. Es una maravilla, ¿no? Pero si no hay el espacio, pues por lo menos tenemos que trabajar en capacitar a los maestros en el enfoque. Y también orientaciones a las familias. Nosotros trabajamos un poquito evaluando niños que, por ejemplo, tienen rezago en el desarrollo y que no los derivan, porque, digamos, es llamativo el desarrollo, para que demos orientaciones, digamos, para que si corresponde que esté en este curso o no, por ejemplo, y también, digamos, a dar orientaciones a la familia y si es necesario derivarlos a la psicomotricidad, ¿no? Entonces, en eso trabajo un poquito, ¿no? Y también orientaciones a las familias. Nosotros trabajamos evaluando niños que, por ejemplo, tienen rezago en el desarrollo. Escucho un eco como que se está como volviendo a dar, como una repetición, como un eco. No sé si se ve así desde la plataforma. Pedimos ayuda técnica, por favor. Entiendo, licenciada. Entonces, el trabajo multidisciplinario es bastante importante de parte del psicomotricista en los centros educativos. Sí, me parece igual, licenciada, creo que me parece, bueno, yo la escucho igual, licenciada, me parece que es un Ya. tema Pero de audio, tal vez. intentaremos dar continuidad, esperemos que sea un tema tal vez del sistema o puede ser también de la señal de internet, ¿no? Que a veces se retrasa y puede ser por eso. Bueno, entonces también hay otro tema, ¿no? Que ahora las escuelas, pues muchas de las escuelas están ya, bueno, trabajando un poco el enfoque de inclusión. Pero algo muy importante, ¿sí? Es importante ver que ya la forma de trabajo del maestro tiene que cambiar y que él necesita también herramientas metodológicas, necesita ser capacitado en una mirada más integral, en poder responder a esas necesidades. Indudablemente, lo ideal es que en las escuelas también hayan, ¿no?, espacios para trabajar psicomotricidad educativa para los niños que lo necesiten o, de hecho, que los cursos vayan rotando. Mucho, o sea, con prioridad también niños pequeñitos para el tema de la prevención, ¿no? Pero, o sea, ahí, digamos, es como que es el trabajo que debería tener el psicomotricista. Sin embargo, en la medida que el sistema nos permite actuar como profesionales en psicomotricidad, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de capacitar a maestros, ¿no? Ya sea en el tema de inclusión y también con un enfoque psicomotor, y que todas las fases de desarrollo, digamos, desde la psicomotricidad educativa, ¿no? Que se hacen en las sesiones para desarrollar estas habilidades, estas sesiones, tienen una coincidencia de alguna manera con las formas de planificación de los maestros, ¿no? Entonces, cuando les das estas pautas de cómo se da el aprendizaje y la importancia de lo vivencial, va un poco en relación al modelo educativo, ¿sí? Va a estar, o sea, de repente tiene muchas, podría tal vez compartir algunas diapositivas para mostrar este enfoque y que ahora además tiene que ir evolucionando, porque ya estamos entrando a otra forma de trabajo que es el diseño universal de aprendizaje, que más o menos también tiene que ir encajando, digamos, en los modelos metodológicos o los momentos metodológicos de las planificaciones, no solo en nuestro país y en otros que más o menos tendrían que adecuarse. Si las escuelas van a tender a trabajar, a transformarse para atender, ¿no?, con un enfoque ya de inclusión, entonces también el modelo educativo tiene que cambiar y también se necesita involucrar, ¿no?, digamos, a otros especialistas de repente para dar orientaciones. Entonces, sí parece importante justamente la capacitación a los maestros,
especialmente los maestros de inicial y de primaria, el enseñarles a detectar signos de riesgo, por ejemplo, ¿no? En el desarrollo psicomotor, o sea, muy básicamente para que deriven para evaluación, porque es ahí cuando encontramos niños con dificultades en el aprendizaje, que a veces no sabe por qué, o no sabe diferenciar si tiene una dificultad de aprendizaje o una discapacidad. Entonces, el maestro necesita orientaciones básicas de signos de riesgo, o de cómo responder, de cuándo mandar a derivar una evaluación y cómo lo pueden ayudar o cómo le va a ayudar la psicomotricidad. Entonces, este es otro ámbito. Y ya en particular sigue el acompañamiento, seguramente el acompañamiento o el apoyo, por ejemplo, a las familias, ¿no? En las orientaciones, en cómo debe ayudar hasta en las tareas en casa. Y la importancia de que esta persona, y más si tiene algún tipo de discapacidad, debe trabajar de una manera integral, tiene que trabajar con una vivencia, ¿sí? Una vivencia continua. Y este enfoque, digamos, de estas etapas del desarrollo o de las sesiones en psicomotricidad educativa coinciden perfectamente incluso con el enfoque del desarrollo de una clase, un plan de clase. Entonces, cuando les explicas estas bases y la importancia de esta parte práctica, vivenciada, etcétera, a los maestros, que no necesariamente involucra después psicomotricidad como tal, ¿no? Es el enfoque que se les da, porque no es, para mí no es psicomotricidad si no se da en una sala, un espacio, o sea, si no entra pues en el juego corporal, ¿no? Entonces, o sea, se pueden hacer actividades psicomotrices o actividades, digamos, a través del juego que permitan estas experiencias, que ayudan un poco a la parte pedagógica y a un mejor aprendizaje y que responde a la necesidad educativa realmente de poder llevar una clase con una diversidad, pero que va a cimentar o va a facilitar el aprendizaje. El enfoque es lo que ayuda, ¿no? Estas etapas que usamos en la psicomotricidad educativa, si tú les das este enfoque, les explicas la importancia de estas etapas para un aprendizaje realmente significativo, entonces el maestro puede desarrollar clases que le permiten además, no solo que va en el modelo educativo, pero además le permite incluir a todos los estudiantes, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Y que las clases además potencien al máximo, son más divertidas, ¿no? Entonces, y paralelamente, si es posible, porque hay unidades educativas, como decía, que tienen y te dan el espacio de trabajar, y en otros solamente las derivaciones, ¿no? Para cuando se encuentran niños con retraso en el desarrollo, cuando encuentran problemas de aprendizaje, entonces los mandan para evaluar, ¿no? Entonces, ahí ya sería un poco el apoyo desde afuera, ¿no? No necesariamente en la escuela, pero para que se logren estos procesos educativos inclusivos también. Un poquito ahí, por ahí sería. ¿Alguna pregunta más? Tenemos aquí un mensajito donde primeramente le estoy felicitando y bueno, resaltan la pasión del conocimiento, además de este trabajo y la presentación suya. Y tenemos una pregunta también que dice, ¿qué aportes te brinda la psicomotricidad dentro de este trabajo? ¿Me puedes repetir la pregunta, mi querida Grecia? Dice, ¿qué aportes te brinda la psicomotricidad dentro de este trabajo? A mí, la psicomotricidad dentro del trabajo que realizo. O sea, ¿es personal o es en general? A ver, ¿qué aportes brinda a mí? Psicomotricidad dentro de este trabajo. Ya. Como estamos en un enfoque educativo, me parece que es dentro de una unidad educativa, quizás se está mencionando. Ya. La verdad que creo que justamente yo desarrollo proyectos, ¿no? En temas de inclusión educativa, tanto con padres de familia, con proyectos y programas que trabajan en rehabilitación basada en la comunidad, que promueven el desarrollo inclusivo dentro de la comunidad y la inclusión educativa, ¿no? Como eje. Y son muchos años que estoy trabajando en el tema educativo. He trabajado también como maestra en inicial, en primaria y en secundaria. También en algún momento he sido tutora también cuando había el modelo integrador. Y creo que la fortaleza que tengo para todos los proyectos que he desarrollado en educación
Tal vez no es que sea la mejor, tal vez no soy la mejor psicomotricista, seguramente, pero de repente el plus que encuentran, digamos, cuando los proyectos que trabajo es porque desde la psicomotricidad miramos todo realmente con esa mirada integral, ¿no? Esa mirada integral sobre la persona, esa posibilidad de que todos son únicos, ¿no? Que todos son diferentes y que en el aceptar esa expresividad particular de cada persona, ¿no? Dentro de la sala, el trabajo con los padres, el acompañamiento, el desarrollo, que es tan importante, dentro de las particularidades de los niños, que son su propia forma de ser y estar, como dicen en este mundo, que parte es la discapacidad o parte puede ser un niño con dificultades en el aprendizaje. Entonces, ese es el aporte. Porque cuando yo trabajo con personas del área solamente educativa o solamente de fisioterapeuta, entonces como que es como cerrar un poquito el panorama hacia un punto, ¿no? Y entonces no hay esta forma de verlo integral, pero el aporte desde la psicomotricidad, esa mirada para realizar, porque la inclusión tiene que tener estos mismos elementos, ¿no? Entonces, de esa mirada integral, el considerar no solo a la persona, a la escuela, a la familia, a la comunidad educativa, en esencia, se trabaja con toda la comunidad educativa. Entonces, el psicomotricista tiene esa facilidad de hacer esto, ¿sí? Entonces, para mí sería una alegría que, digamos, muchos de ustedes, futuros psicomotricistas o los que ya son, puedan trabajar, digamos, en las áreas que yo trabajo. Es una maravilla, porque a veces dice, wow, mándanos uno como tú, digamos, yo tiene que ser psicomotricista, digamos, si pudiéramos hacer prácticas, claro. Porque la gente que dan a las escuelas que ya son inclusivas, a los trabajos y proyectos y programas que promueven la inclusión, que trabajan ya sea con maestros, con padres, y a veces te preguntan, ¿no? Yo vivo en Pando y hay psicomotricidad, digamos, o sea, entonces realmente la necesidad de la difusión, porque de pronto van entendiendo la importancia de esto, de esta disciplina, de este acompañamiento y cómo promueve y desarrolla estos procesos educativos, tanto aportando a los maestros, a las familias y en el trabajo en particular con los chicos, ¿no? Y otro que las salas es una maravilla cuando lleva sesiones que son inclusivas, o sea, que tienen niños con y sin discapacidad, ¿no? Niños con y sin dificultades de aprendizaje. Llevar un grupo así diverso es una maravilla, ¿no? Porque son otros emergentes, los aportes, los niños aprenden unos de los otros, las experiencias se enriquecen. Claro, es más difícil manejar el grupo, ¿no? Pero a la vez, digamos, y si no hay recursos, yo en las escuelas alguna vez hemos hecho sesiones, hemos armado así cuevas y todo un parque con las sillas, las mesas que habían y algunas telas, de repente, ¿no? Con lo que había, ¿sí? Porque a veces no hay una sala de psicomotricidad, pero hemos hecho todo tipo de experiencias, o con cosas de la vida, o sábanas que traían las mamás, algún colchón que traían y luego volvían el colchón de caía, y experiencias, actividades, donde ellos empezaban a explorar el juego, explorar sus posibilidades, a disfrutar esto, y cómo iban mejorando en la educativa, ¿no? Entonces, ellos te decían, ya, bueno, según ellos vienen a jugar, ¿no? Y los papás en su lenguaje simple, ay, la señorita bien les hace jugar, ¿no? O sea, es su versión, ¿no? Pero ellos saben perfectamente que esto de pronto su niño ha despertado, ha mejorado, ha logrado, ha avanzado, está haciendo la tarea y que bueno, ha habido una mejor relación, que está haciendo estas actividades. No sé si queda en realidad ya tiempo, ¿sí? Pero bueno, tenía algunas diapositivas para mostrarles, pero bueno, este es el aporte, yo creo, que me ha dado. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta más y dice lo siguiente. ¿Usted cree que un psicomotricista puede ser profesor en la etapa inicial? O sea, en realidad eso no está normado, ¿sí? Eso no está normado. Sí existe ya el enfoque de psicomotricidad y está como tal. Sí, una recomendación a la Asociación de Psicomotricistas y cuando tengamos colegio. En la normativa a veces hay esta confusión de término. Hablan de psicomotricidad como la parte motora, ¿sí? Pero luego asocian, ¿no? Lo socioafectivo, lo cognitivo, lo motor y lo psicomotor, así digamos, ¿no? Sin embargo, digamos, el enfoque, ¿no? Entonces, y que las maestras, pero esto le corresponde a la maestra. Entonces, idealmente debería haber, así como hay el maestro de educación física, que en realidad solamente hay en primaria, no hay yo pienso que el psicomotricista debería trabajar en inicial, así como el maestro de educación física trabaja en
digamos, en todo primaria y secundaria, que es muy importante también el tema de educación física, pero es otro enfoque de otra área, otra forma de trabajo. Pienso que el psicomotricista debería trabajar. En algunas escuelas particulares lo hay, pero contemplado en el sistema está como área, pero generalmente para compulsar a un cargo educativo, pues tienes que ser maestro. Entonces ahí está el pero. O sea, el psicomotricista tendría que entrar a la normal para acceder a esto. Entonces, lo haces, entre comillas, la maestra de inicial. Y ahí está el pero. Pero es un tema también de hacer incidencia en políticas, de que se pueda generar el espacio, la paciencia, no sé, para que los psicomotricistas ingresemos a trabajar en nivel inicial, ¿no? He visto otras... Además, la mirada de un profesor y un psicomotricista es totalmente distinta, es muy diferente. Entonces, es una carrera que quizás sí lleva los mismos, algunos contenidos, pero no tiene esa mirada, como decía Juan Mila, de ver a la persona desde su historicidad, desde su realidad en la que se encuentra con la cultura, sus tradiciones y todo aquello que presenta. Otra cosa, he visto en la pantalla algunas preguntas que no hemos podido responder seguramente. Preguntaba una licenciada Rosario, tal vez el tema de las adaptaciones curriculares y o algo así, no sé si lo has leído, se va a cortar rapidito. Pero no sé si me da tiempo de tal vez compartir solamente o sea, de la presentación para tal vez contestar a eso, ¿ya? Estoy como compartiendo pantalla y... Está bien, licenciada. ¿Ya? Creo que va a ser la última pregunta. Sí, pero bueno, no me da el tiempo, no sé si ya están viendo mi pantalla. Todavía no. Mientras usted regulariza, es Ros Vizcara quien nos escribe y dice, de acuerdo a esta coyuntura que se está viviendo, ¿qué adaptaciones curriculares se debería tomar en cuenta para una educación inclusiva? Ya. Justamente para responder a eso, no sé si ya ves las diapositivas, Grecia, Sí. o diga, ¿sí? Sí, perfecto. Ya. Pero bueno, mira, desde la inclusión sale el enfoque de DUA, que es Diseño Universal de Aprendizaje, que tiene como principios, y esto lo voy a hacer grande de repente para que mire mejor, no hay un modelo único de estudiante, pero la educación es para todos y que todos los niños aprenden juntos y las prácticas de enseñanza deben reconocer esta diversidad en realidad, ¿ya? Ahora, los principios de este diseño universal de aprendizaje habla de múltiples formas de representación, diferentes medios de acción y representación y también formas de participación, ¿ya? Esto es largo de contar, pero bueno, justamente, miren, el tema de la inclusión, nuestra normativa abarca estos grupos que necesitan tal vez adaptaciones curriculares. Así todavía, aunque tenemos el enfoque de inclusión, se habla todavía de adaptaciones curriculares, que son de un poquito del enfoque de integración. Pero esto quiero mostrarles, ¿no? Un poquito para responder a la licenciada Vizcarra. Las etapas de aprendizaje de la educación psicomotriz, que son vivencia, reconocimiento y representación y aprendizaje significativo, donde entendemos la vivencia, ¿sí? Que mira, son estas mismas etapas que usamos, digamos, en las sesiones educativas como un proceso interno, esto de la vivencia y el reconocimiento, pero donde las actividades se toman los emergentes, etcétera, y que hay un espacio de representación para lograr el aprendizaje. Justamente, digamos, estas etapas del desarrollo coinciden por el momento con las orientaciones metodológicas que tienen los maestros para desarrollar sus planes curriculares, ¿no? Práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? Que ese es el reconocimiento de esas experiencias previas, que son tangibles, sensoriales, etcétera. Esta comparación con la teoría, esta estructura, tiene realmente una relación directa, ¿ya? Entonces, por eso pienso que el modelo se coincide. Y si hablamos de este modelo, justamente para hacer una adaptación curricular de contenido, se utiliza, digamos, estas etapas, ¿no? Yo tengo que hacer algo vivencial, tangible, práctico, ¿sí? Para que el niño pueda reconocer, comparar, asociar, diferenciar, relacionar, nombrar, identificar. Y en ese proceso de vivencia y reconocimiento que tiene que involucrarse el cuerpo, el movimiento, el tacto, ¿no? Porque si no, la información no entra por todos los sentidos, si no es algo tangible, no es pues vivencial, o sea, no es solo algo visual, ¿no? Sí, o solo algo que explicamos.
tiene que tener esa experiencia de hacer, o ya sea con el cuerpo, por ejemplo, con los deditos, hacer un ángulo agudo, obtuso, o de repente en grupo, ¿no? Ponernos en el orden de los planetas y que den vueltas para el movimiento, rotación, traslación, o que utilicen materiales concretos o juegos para hacerlo vivenciar y concreto. Y justamente se les pide a los maestros la parte práctica. Entonces, cuando se habla de adaptaciones de contenido, hay una relación directa, ¿no? Entre estas etapas. De hecho, por ejemplo, yo alguna vez he hecho algunas guías para maestros de cómo armar una adaptación curricular de contenido, pues basado en estas etapas de vivencia, reconocimiento y representación, ¿sí? Y que como resultado, pues lo pueden poner dentro de la planificación, los momentos metodológicos de la planificación. No ha habido mucho tiempo, un roto para explicar esto, pero estos son un tipo de adaptaciones, ¿sí? Que se trabaja cuando se trabaja con los contenidos que corresponden a este diseño universal. Porque en realidad yo esto que hago pensando en este estudiante con discapacidad, ¿sí? Esto que yo hago pensando en este estudiante con discapacidad, de alguna manera es algo que, digamos, va a ayudar a estudiantes con dificultades del aprendizaje y todos a la vez. Porque si tienen esa experiencia tangible, concreta, ¿sí? Le implica un aprendizaje realmente integral y que no se le va a olvidar esa información, ¿sí? Y donde se involucra también lo motor y también lo táctil, ¿no? Lo propioceptivo, si se puede. Entonces, sin embargo, no es una sesión de psicomotricidad, pero hacer actividades con el cuerpo y hacer o con material concreto que me permita comprender, ya aterriza en esto que antes llamábamos una adaptación de contenido. Bajo nuestra normativa todavía se habla de adaptaciones curriculares, aunque son del enfoque un poco de integración. Y a esto tal vez, bueno, las adaptaciones de texto, que bueno, es hacerlo un poco más sencillo para que lleve el mismo texto adaptado, de repente con, no sé, pues macrotipo, traducirlo de repente a un medio digital o que de repente sean las letras más grandes o el contenido más sencillo, en palabras más simples. Las adaptaciones, por ejemplo, en los instrumentos de evaluación, ¿no? Que no solo implica el instrumento, pero también la acción. Porque esto, por ejemplo, que las posibilidades de representación que tiene el niño cuando hace una sala, porque, bueno, les decimos que dibujen, que lo que más les ha gustado, pero habrá otro que no puede dibujar, pero puede hacerlo con plastilina, y habrá otro que prefiere decirlo verbalmente, ¿no? Una representación verbal, decir, no, esto me ha gustado. Entonces, de la misma manera, esta vivencia y reconocimiento que se han dado en esta actividad teórica y práctica, él pueda representar. ¿Y de qué manera lo va a representar? Puede ser llenando un cuestionario, puede ser de manera verbal. Entonces, las formas de evaluación y el instrumento puede cambiar. Por ejemplo, un examen, ¿no? Adaptado, que sea de selección múltiple o que tenga apoyos visuales, que tenga mayor cantidad de información visual para facilitar la comprensión. O que pueda darlo de manera oral o con un elemento concreto donde se le va a hacer las preguntas. Entonces, se está adaptando el instrumento de evaluación y va a evaluar al estudiante como a todos en las mismas condiciones. Nuestra ley dice igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. Entonces, esto lo permite. Pero este enfoque viene desde la educación psicomotriz. Miren que ahí no hemos tenido tiempo porque es cortito de explicar estas etapas, porque así capacitamos a los maestros también. Y licenciada Vizcarra, gracias por la pregunta. Hubiera querido darle más tiempito a esto, pero bueno, nos hemos centrado un poquitito en el tema de la historia y el acompañamiento en la psicomotricidad. Pero bueno, si hubiera media hora más, les charlo, pero creo que no hay. Realmente es un tema de bastante badaje, de poder seguir buscando y buscando más información y yo creo, usted, ¿quién mejor que usted para poder responder todas estas preguntas? Pero lamentablemente el tiempo es limitado. Entonces, bueno, nosotros contentos, hablo por todo el equipo de Globalito, contentos de poder contar con usted. Hoy no sé si quisiera agregar algo más, tal vez. Bueno, que digamos, el psicomotricista tiene que adecuarse, ¿sí? A la realidad del contexto en el que trabaja, ¿sí? No todos vamos a salir y encontrar una sala de psicomotricidad en un centro donde voy a trabajar con un equipo, ¿sí? Entonces, el trabajo con la educación es algo que tiene que ir así paralelo, así como la evolución que ha ido viendo respecto a la atención a las personas con discapacidad y ha ido evolucionando también los enfoques, formas de trabajo en el aula.
ese mismo proceso tiene que hacerse paralelo, ¿no? También el psicomotricista en el contexto educativo actual o en Bolivia, porque tal vez las líneas de inclusión, qué sé yo, son generales. Yo lo pienso en Latinoamérica, en otros países también, pero las condiciones son distintas, ¿sí? Las condiciones son distintas. Entonces, responder a esa y trabajar con toda esa comunidad educativa. Habrán lugares donde nos permiten hacer realmente una práctica educativa de psicomotriz, digamos, ¿no? O no práctica educativa en el enfoque de sino de educación en la práctica, o sea, de tener una sala y trabajar y no sé qué con los chicos y con grupos incluidos también con niños con y sin discapacidad, con y sin dificultades, una maravilla. Pero habrán otros contextos donde no se puede, pero apoyas desde el aporte de la psicomotricidad. Habrán otros donde vamos a trabajar con los niños o solo con las familias, ¿no? También he hecho sesiones de trabajo con familias y niños, ¿no? Y ha sido una belleza de trabajo con lo que había en la caja, con cajas, con telas, ¿no? Entonces, involucrar a la familia en este proceso. Y es muy importante un poco también difundir, o sea, lo que es la psicomotricidad como disciplina y que nosotros también podamos hacer ese aporte. Miren que aquí es un tema de políticas públicas, es muy importante, así como tenemos que trabajar, nosotros trabajamos en la promoción de la inclusión, incidencia en políticas educativas para que sean inclusivas y de calidad, también tenemos que trabajar en tema de enfocar así la psicomotricidad. Por ejemplo, esto, ¿no? Claro. De esclarecer qué es la psicomotricidad y que si están en los documentos ministeriales está perfecto y si hay ese espacio también, pero abrir espacios de trabajo para digamos, digamos, psicomotricistas, o a la vez que por lo menos los términos están determinados, ¿no? Desde la Asociación de Psicomotricistas podría ser, ¿no? Que están específicos y que pueden darse, digamos, tal vez hacer un sustento teórico para decir que cómo debería ir redactado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les invito a todos trabajando en educación, un saludo para todos, hay gente que incluso está he visto de Pando, de otros lugares, de departamentos, a todos los colegas, amigos que trabajan en la parte educativa, un beso, un agradecimiento a todos, el tiempo no nos ha permitido tal vez dar más, pero bueno, vamos a estar trabajando tal vez en capacitaciones en áreas más específicas en algún momento, no sé si con Globalito, con la universidad y con otros ámbitos, pero es muy importante trabajar en estos temas y desarrollarlos un poco más, porque hay interés, bastante interés desde los maestros, ¿ya? Es así, licenciada. Esperamos tenerla nuevamente en otra ocasión, tal vez con otro tema o continuando con este, porque realmente nos ha faltado el tiempo para poder completar y responder varias preguntas que hoy nos están llegando, pero contentos, creo, todos felices de haber escuchado un poco de todo este conocimiento que usted nos puede brindar, licenciada. Agradecerle y esperarle en una próxima oportunidad también, esperar contar con usted. Y pues nada, llegó la hora de despedirnos, Lice. Ni modo, dice, ¿no? Llegó la hora de despedir. Un saludo a todos los colegas, también a los que trabajamos en educación, porque también tenemos psicomotricistas que también tienen base otras profesiones. Justo el mes del maestro, ¿sí? Entonces, para quienes también son, y para los que están trabajando, pues ánimo a seguir, hay que luchar, hay que trabajar juntos, compartir experiencias. Un saludo a todos los estudiantes y animarlos a quienes están trabajando también tesis, proyectos de investigación que estén relacionados con la inclusión, pues estamos para aportar, apoyar. Y hay una necesidad muy grande y muy poco escrito sobre psicomotricidad e inclusión, ¿no? Sé que Pablo Bottini ha hecho muchos aportes, una persona que admiro mucho, igual Miguel Sassano, porque tiene de base también el maestro, entonces hay algunos psicomotricistas que han hecho algunos aportes. Es importante que nosotros vayamos también aportando con información, haciendo estudios, haciendo investigaciones, publicando de repente, ¿no? Experiencias, y esto es muy importante. Y a quienes lo están haciendo, pues realmente me gustaría mucho que un poco lo socialicen, lo compartan. Es muy importante, creo, para apoyarnos, digamos, y desarrollar más elementos, libros, bibliografía, orientaciones, investigaciones y compartir esta información. Gracias a todos, un beso grande. No sé si me estará viendo la licenciada Eliana Maldonado, pero pues ha sido mi inspiración justamente en el área educativa, porque es donde yo la conocí trabajando, y bueno, como mentora en de la carrera, y a todos pues los colegas y quienes también han sido también compañeros míos y mis estudiantes, ¿no? Un beso a todos y bueno, así me despido. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Bien, hemos llegado al final
todos contentos y agradecidos con la licenciada y bueno, hacemos la invitación extensiva para nuestra próxima cita que se va a hacer este día viernes. Y vayan preparándose todos porque tenemos sorpresas grandes, tenemos invitados muy especiales quienes van a estar compartiendo con nosotros también. De la misma manera, se les recuerdo del reto que se ha presentado el anterior viernes. La fecha límite de poder presentar estos retos es hasta el día viernes. Recuerden que al que tenga mayor likes, va a ser acreedor de un pase directo a una sesión gratuita. Tenemos sorpresas magníficas, estamos preparando para las personas que sean acreedores de este pase. Entonces, animarles a todos a realizar el reto. Tenemos hasta el día viernes y los que tengan más likes, por así decirlo, van a ser los acreedores de este pase, perdón. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.